Hubo un tiempo en que su nombre se pronunciaba con respeto. Un tiempo en que las mujeres que seguían al Maestro no eran una nota al margen de la historia, sino el centro vivo de algo que aún no tenía nombre. María de Magdala era una de ellas. Quizás la más cercana. Quizás la que más entendía. Y precisamente por eso, con el tiempo, se convirtió en la más incómoda. Esta no es la historia que te contaron. No es la historia de la pecadora redimida, ni la de la mujer de dudosa reputación que encontró salvación a los pies de un hombre. Esa historia fue construida siglos después, con cuidado, con intención, con el propósito específico de reducir a alguien que no podía ser reducida. Lo que estás a punto de escuchar es otra cosa. Es la historia de una mujer que comprendió algo que los demás tardaron años en ver, y que pagó ese entendimiento con el silencio que otros impusieron sobre su nombre. Todo empieza en Galilea, antes de que el movimiento tuviera forma. María no llegó a Jesús como llegan los desesperados, buscando un milagro o una salida. Llegó como llega alguien que reconoce algo que ya llevaba dentro, pero no sabía cómo nombrar. Era una mujer con recursos propios, con una mente que no pedía permiso para funcionar, con una capacidad de observación que incomodaba a quienes preferían que las mujeres escucharan sin preguntar. Cuando Jesús hablaba, los demás tomaban nota de las palabras. María tomaba nota del silencio entre ellas. Eso era lo que la diferenciaba. No la devoción, no la fe ciega, sino la comprensión. Jesús lo notó desde el principio, no con sorpresa, sino con reconocimiento. Hay personas que uno encuentra y siente que ya las conocía, que el encuentro no es un comienzo sino una continuación de algo que no recordamos haber iniciado. Entre ellos existía eso, una sintonía que no necesitaba explicación, pero que los demás observaban con una mezcla de admiración y desconfianza. Los discípulos varones la respetaban, pero no del todo. Pedro especialmente. Había en él una tensión constante cuando María hablaba, cuando el Maestro la escuchaba con una atención que no siempre les dispensaba a ellos. No era envidia simple, era algo más profundo, más estructural. Era la incomodidad de quien ha construido su identidad sobre una jerarquía que de pronto no funciona como esperaba. Si una mujer puede entender lo que yo entiendo, ¿qué me hace especial? Esa pregunta no se formulaba en voz alta, pero estaba ahí, flotando en el aire de cada reunión. Y María lo sabía. Lo veía. No con amargura, con una lucidez que a veces le pesaba más que la ignorancia. Había aprendido a moverse en ese espacio estrecho que el mundo dejaba a las mujeres que pensaban demasiado. A decir lo justo, a callar lo necesario, a encontrar los momentos en que la verdad podía entrar sin que nadie se sintiera amenazado. Era una habilidad que había desarrollado a lo largo de años, no por cobardía, sino por supervivencia. Jesús no le pedía eso. Con él, María podía hablar sin calcular el efecto de cada palabra. Podía preguntar sin que la pregunta fuera interpretada como desafío. Podía disentir sin que el disenso se convirtiera en traición. Esa libertad era tan poco habitual que al principio le costaba habitarla. Había momentos en que empezaba a hablar y se detenía, esperando la mirada de advertencia que nunca llegaba. Momentos en que expresaba una idea compleja y esperaba la corrección condescendiente que tampoco llegaba. Solo escucha, solo presencia, solo el espacio para ser lo que era. Lo que Jesús enseñaba no era lo que muchos pensaban que enseñaba. No era un sistema de reglas, no era una teología ordenada, no era un camino de salvación con pasos numerados. Era algo más difícil de sostener y más difícil de transmitir. Era una forma de mirar. Una manera de estar en el mundo que no separaba lo sagrado de lo cotidiano, que no ponía a Dios en un lugar distante y al ser humano en un lugar inferior. Lo que él llamaba el reino no era un lugar al que se llegaba después de morir. Era una forma de ver que transformaba el lugar donde ya se estaba. María lo entendió antes que nadie. Y esa comprensión fue su don y su condena. Hubo conversaciones entre ellos que no quedaron registradas en ningún texto oficial. Conversaciones que ocurrieron al margen de los grupos, cuando los demás descansaban o dormían, cuando el camino se hacía largo y el silencio se volvía propicio para las palabras verdaderas. En esas conversaciones,
Jesús no hablaba como maestro. Hablaba como alguien que también estaba buscando, que también tenía preguntas sin respuesta, que también sentía el peso de algo que no terminaba de comprender del todo. Y María no escuchaba como discípula. Escuchaba como alguien que piensa junto a otro, que construye con él, que aporta desde su propio lugar. Había una palabra que Jesús usaba en esos momentos. Una palabra que los textos que sobrevivieron apenas mencionan, que las traducciones suavizaron o eliminaron. La palabra era gnosis, no en el sentido técnico que adoptaría siglos después, no como sistema filosófico ni como doctrina secreta. La usaba en su sentido más antiguo y más simple. Conocimiento que viene de la experiencia directa. No lo que te dicen que es verdad, lo que tú mismo has vivido y verificado. Lo que no necesita autoridad externa porque ya está dentro de ti. María era, en ese sentido, la más gnóstica de todos. No porque hubiera estudiado más, no porque tuviera acceso a textos prohibidos, sino porque tenía la capacidad de ir hacia adentro sin perderse. De mirar sus propias experiencias con honestidad y extraer de ellas algo que no dependía de la aprobación de nadie. Eso era lo que la hacía peligrosa. No sus conocimientos, sino su independencia epistémica. Su capacidad de saber sin necesitar que alguien le dijera que sabía. Los días en Jerusalén cambiaron todo, no de la forma en que los textos oficiales lo narran, con su estructura de traición, juicio, crucifixión y resurrección como actos de un drama cósmico. Lo cambiaron de la forma en que cambian las cosas reales, con confusión, con miedo, con decisiones tomadas en segundos que tienen consecuencias durante siglos. María estuvo ahí cuando los demás huyeron. Eso no es un detalle menor. Es quizás el dato más significativo de toda la historia, y sin embargo es el que menos se examina. ¿Por qué se quedó? No por valentía abstracta, no por devoción ciega. Se quedó porque había algo que necesitaba ver hasta el final. Porque había aprendido de Jesús que mirar la realidad sin apartar los ojos, incluso cuando duele, es la única forma de entender algo verdadero. Y porque, en algún lugar que no podía articular del todo, sabía que lo que estaba ocurriendo no terminaba donde parecía terminar. Lo que María vivió en los días posteriores a la muerte de Jesús no fue solo duelo, fue una experiencia que transformó su comprensión de todo lo que él había enseñado. No porque ocurriera algo sobrenatural que le diera certezas, sino porque en la ausencia, en el silencio radical de quien ya no está, algo de lo que él había dicho empezó a resonar de una forma completamente nueva. Como cuando una frase que escuchaste hace años de pronto cobra sentido en un contexto que no podías imaginar entonces. Ella fue la primera. Eso también lo dicen los textos, incluso los que intentaron minimizarla. Fue la primera en ir, la primera en ver, la primera en entender. Y fue la primera en tener que convencer a otros de algo que no podían verificar por sí mismos. Pedro no le creyó de inmediato. Esa resistencia tampoco es un detalle menor. Es el primer acto de una larga historia de desconfianza institucional hacia el testimonio de las mujeres, hacia el conocimiento que viene de la experiencia directa en lugar de la autoridad delegada. Lo que María intentó transmitir en esos días no era solo un relato de lo que había visto. Era una comprensión, una forma de entender lo que Jesús había enseñado, que no dependía de su presencia física, que no se detenía con su muerte, que de hecho se volvía más clara en su ausencia. El maestro no había enseñado a depender del maestro. Había enseñado a encontrar dentro de uno mismo lo que se busca afuera. Y María, más que nadie, había aprendido esa lección. Pero las comunidades que se formaron después necesitaban otra cosa. Necesitaban estructura, autoridad, jerarquía. Necesitaban alguien que dijera qué era verdad y qué no lo era. Necesitaban un sistema que pudiera expandirse, que pudiera sobrevivir a sus fundadores, que pudiera organizarse en instituciones capaces de durar siglos. Y ese sistema, inevitablemente, no tenía espacio para el tipo de conocimiento que María representaba. El conocimiento que no necesita intermediarios.
El conocimiento que cada persona puede verificar por sí misma. El conocimiento que hace innecesaria la autoridad externa. Ahí está el conflicto real. No entre hombres y mujeres, aunque esa dimensión existe y es importante. El conflicto real es entre dos formas de entender la verdad. Una que dice que la verdad viene de arriba, que se transmite a través de cadenas autorizadas de personas autorizadas, que requiere intermediarios y guardianes. Y otra que dice que la verdad está disponible para cualquiera que tenga la honestidad y el valor de mirar hacia adentro con suficiente profundidad. María representaba la segunda, y la segunda era incompatible con la institución que se estaba construyendo. Los textos que hablaban de ella con claridad fueron desapareciendo. No todos de golpe, no con una decisión única y dramática. Fue un proceso lento, gradual, casi invisible. Algunos textos simplemente dejaron de copiarse. Otros fueron copiados con modificaciones sutiles que cambiaban el peso de lo que decían. Otros fueron declarados heréticos y destruidos con una eficiencia que habría que admirar si no fuera tan reveladora. El Evangelio de María, que sobrevivió en fragmentos, muestra a una mujer que recibe enseñanzas directas, que las transmite a los demás discípulos, que es cuestionada por Pedro, con una hostilidad que el texto no intenta disimular. Pedro le pregunta si Jesús realmente le habló en privado, si realmente le reveló cosas que no reveló a los demás. La pregunta no es inocente. Es la pregunta de alguien que siente que su autoridad está siendo cuestionada. Si ella sabe cosas que yo no sé, si ella tiene acceso a algo que yo no tengo, entonces mi posición como líder de esta comunidad se vuelve más frágil. La respuesta de María en ese texto es notable por su serenidad. No se defiende con agresividad, no reclama privilegios, simplemente afirma lo que vivió y deja que esa afirmación se sostenga sola. Eso también es gnosis. Saber lo que sabes sin necesitar que nadie te lo confirme, sin necesitar que la institución te avale, sin necesitar que el sistema te incluya para que tu experiencia sea real. Lo que la Iglesia intentó apagar no fue solo el nombre de María, fue la posibilidad que ella representaba, la posibilidad de una espiritualidad que no requiere intermediarios, que no requiere que alguien con autoridad delegada te diga qué es sagrado y qué no lo es, que no requiere que pases por una institución para acceder a lo que Jesús llamaba el reino. Esa posibilidad era, y sigue siendo, la amenaza más profunda para cualquier sistema que base su poder en el control del acceso a lo sagrado. Y sin embargo, la posibilidad no desapareció del todo. Sobrevivió en los márgenes, en las tradiciones que fueron declaradas heréticas, en los textos que se escondieron en jarras de barro en el desierto de Egipto y que no fueron descubiertos hasta el siglo XX. Sobrevivió en mujeres que siguieron buscando sin pedir permiso, en comunidades que entendieron que la autoridad espiritual no se hereda ni se delega, sino que se vive. Sobrevivió, de alguna forma, en la incomodidad persistente que el nombre de María de Magdala sigue generando en ciertos contextos. Esa incomodidad es la señal de que algo no fue completamente silenciado. La historia que te contaron sobre ella fue una construcción. El Papa Gregorio el Grande, en el año 591, fusionó a 3 mujeres distintas del Nuevo Testamento en una sola figura y la llamó pecadora. Esa decisión no fue teológica, fue política. Fue una forma de tomar a la mujer más cercana a Jesús, la que más claramente representaba una forma de autoridad espiritual independiente, y convertirla en un ejemplo de redención a través de la sumisión, de transformar a alguien que sabía en alguien que necesitaba ser salvada. Tardaron 14 siglos en corregirlo oficialmente. En 1969, la Iglesia Católica reconoció silenciosamente que la fusión había sido un error, que María de Magdala no era la pecadora del Evangelio de Lucas, que su identidad había sido distorsionada. Pero la corrección llegó sin fanfarria, sin el peso de 14 siglos de iconografía, de sermones, de representaciones artísticas que habían fijado en la imaginación colectiva una imagen que no correspondía a la realidad histórica. El daño, en ese sentido, ya estaba hecho. Pero el daño más profundo
no fue a la reputación de una mujer que llevaba siglos muerta. El daño más profundo fue a la comprensión de lo que Jesús enseñó. Porque al silenciar a María, al reducirla, al convertirla en algo que no era, también se silenciaron las preguntas que ella representaba. Las preguntas sobre el acceso directo a lo sagrado, sobre la autoridad que viene de la experiencia y no de la institución, sobre la posibilidad de un conocimiento que no requiere intermediarios. Esas preguntas siguen siendo las más incómodas y siguen siendo las más necesarias. María de Magdala no fue una santa en el sentido institucional. No fue una pecadora redimida. No fue un personaje secundario en la historia de otro. Fue una mujer que entendió algo con una claridad que pocos han alcanzado antes o después, y que tuvo la valentía de vivir desde esa comprensión en un mundo que no estaba preparado para recibirla. Su nombre sobrevivió a pesar de todo lo que se hizo para vaciarlo de significado. Y en ese nombre, si uno sabe escuchar, todavía resuena algo de lo que ella sabía. La gnosis de Sofía, el conocimiento que viene de adentro, el saber que no necesita permiso, el entendimiento que transforma sin requerir autoridad externa. Eso es lo que María llevaba. Eso es lo que la Iglesia intentó apagar. Y eso es lo que de alguna forma silenciosa y persistente no terminó de apagarse nunca.